Hoy, esta noche, vamos a enseñar acerca de Balak y Balaam. ¿Okay? Tengo notas. Desde la 1 hasta las 6, así que tienen que escucharlo todo. Vamos a hablar, tengo una tesis que quiero presentarles a ustedes acerca de esta parashá que yo creo que es importante. Nos vamos a enfocar en algunas áreas específicas y quiero darle a ustedes lo que es información acerca de un punto histórico que creo que es importante que entendamos. ¿Ok? Voy a citar de este libro que se llama The Messenger in the Ancient Semitic World, de Samuel A. Meir. Ya lo tengo en PDF, lo voy a poner en el chat de metodología, ustedes lo pueden traducir. Pero es un recurso muy importante de Harvard Semitic Monograph. Esto no es algo que alguien se inventó en una esquina, se lo puso en un libro. Se puede validar toda la información y tiene también su bibliografía. ¿Okay? Si usted compra un libro de una persona y no tiene ni una bibliografía, es una opinión. ¿Ok? Recuerden eso. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a citar un poco de eso. También vamos a citar de lo que se llama el JPS, JPS, libro de comentario, un comentario de la Torá por Milgram. Y vamos a hablar acerca de la historia de Balak y vamos a presentar alguna teoría acerca de Balaam. ¿Han considerado ustedes a Balaam como un mensajero real? Muchas personas no lo han considerado de esa forma. Por cierto, en este libro, cuando comenzamos aquí en el capítulo 1, que habla acerca de preparación de un mensajero, te menciona la historia de Balaam en la página número 18. ¿Ok? Cuando viene la delegación para buscar a Balaam como una persona que va a ser un intermediario entre el mensaje de Dios con Balak. Y es interesante que en la historia de esta parashá, Israel no aparece en esos dos capítulos. El capítulo 22, 23 y 24, Israel no aparece. Moisés no se menciona. Todo el problema, todo el conflicto está entre Balaam como el mediador, Adonai como un soberano y Balak como otro soberano. Cuando yo lo pude entender de esta forma tiene sentido. Y por cierto, la razón por qué estoy enseñando esto es porque mucho del vocabulario que se usa en referencia a los mensajeros reales del antiguo Medio Oriente es exactamente lo que Yeshua está utilizando para traer su mensaje como el Hijo del Todopoderoso. Es interesante. Ahí fue donde yo comencé a formular y a entender la misión del Mashiach sin minimizar su identidad. Muchas personas no lo entienden y minimizan la identidad del Mesías para acomodar su teoría, que no tenemos que hacerlo. Así que vamos a leer algunas cosas del libro de Números 22 y 23, pero nos vamos a enfocar primordialmente definiendo términos. Por ejemplo, en la pantalla, si usted puede ponerla ahí cuando pueda, en la pantalla vamos a estar viendo lo que es Balak y Balaam, Números capítulo 22, versículo 2 al capítulo 25, versículo 9. También se menciona la misma historia en el capítulo 31, versículo 16 al 19, que te explica la razón por qué Balaam murió. Más tarde Balaam muere y en el capítulo 31, versículo 16 al 19, te explica quién le sugirió a Balak a que enviara a las madianitas y a las mujeres a que los hombres se acostaran con ella, que es el producto del evento en el capítulo 25, versículo 1 al 9. Vamos a ir a leer allá. Lector, vamos a leer el capítulo 31, versículos 16 y 19. ¿Ok? Ok, recuerde, si se va la luz, hay una tormenta donde estamos ahora mismo. Y esperemos que sea bendición del Eterno, amén. Y si se va a la luz, por favor regresen, que vamos a regresar. Está siendo grabado, así que, ok, hermana. Es Números 31. Números 31, versículos 16 al 19. He aquí, por consejo de Balaam, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Adonai en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Adonai. Matad, pues, ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Ok, entonces quiere decir que aquí fue Balaam el que le dio la idea
a Balac para que entonces enviara a las mujeres al campamento de Israel. La pregunta es, ¿por qué tuvo que recurrir? ¿Por qué tuvo Balaam que recurrir a ese extremismo o a ese tipo de decisión de enviar a las mujeres de los madianitas al campamento de Israel? La única forma en que pudo hacerlo. Para entender esto tenemos que entender un poquito acerca de las 3 profecías que él dio. No, él habló en contra de diferentes personas, reinos, perdón, pero vamos a enfocarnos en alguno específico para establecer una base. Pero antes de eso, vamos a definir unos términos. Se encuentra Baal Peor, se encuentra Balaj, se encuentra Balaam, léanlo conmigo en la pantalla, Baal Peor, se encuentra Balak, Balaam y Finés. ¿Okay? Vamos a investigar quiénes son estos personajes en la Biblia. Cuando leemos estos lugares, cada vez que te da un lugar geográfico, un nombre, una persona, tómense un poquitico de tiempo para poder estudiarlo. Vamos a definir esto primero. Vamos a hacer mucha lectura porque yo quiero que ustedes estén claros de los personajes de una película. Esta película, esta narración, tiene unos personajes específicos. En este capítulo de la película, Israel no es parte directo del contenido, ni Moisés, ni Aarón, ni los levitas, ninguno de ellos. Ya aparece en el capítulo 25. Entonces, ¿por qué se le da 3 capítulos de importancia a un rey pagano, a un profeta pagano que está hablando con el Dios de Israel? ¿Y cómo es que ese profeta pagano tiene acceso a hablar con el Dios de Israel? Yo sirvo al Dios de Israel. Creo que soy fiel al Dios de Israel. Enseño los mandamientos del Dios de Israel. Y yo me acuesto a dormir pidiendo sueños para hablar con él y todavía no me ha hablado. Entonces, ¿qué es lo que tenía Balaam que no tengo yo, que no tiene usted? Es una buena pregunta. Porque obviamente él no era digno de hablar con nuestro soberano, independientemente si no hubiera sido enviado por Balak. ¿Me siguieron en esa? Fue porque tenía Balak. Dígalo al micrófono. Fue porque Balak fue a buscarlo para... ¿Con qué propósito? Con el propósito de que maldijera al No podía. Entonces se convierte en un mensajero porque el no poder llevar a cabo la función. Entonces ahora le está preguntando Balak. Y dice, no, pues mira, vete, maldice de nuevo. Y ahí el Eterno le habla y dice, ahora tú dile lo que yo te digo. Quiere decir que ahora Balaam se convierte en un mensajero real. Entre 2 soberanos. Uno, el soberano de toda la tierra y del universo. Y el otro, el soberano de un pueblito pequeñito, Moab. ¿Ok? Que son enemigos de Israel todo el tiempo. Y son descendientes ¿de quién es? De Lot, exacto, ¿ves? Entonces, ¿qué es Baal Peor? Baal Peor no es Baal el peor. No, es un lugar. ¿Ok? El lugar asociado con el ídolo de Moab, que tentó a Israel mientras estaba en el desierto, Deuteronomio 4:3. Según el relato narrativo de número 25, mientras Israel estaba acampado en Sittim, los hombres de Israel cometieron inmoralidad con las mujeres de Moab. ¿Okay? Esta actividad estaba ligada al culto idólatra de Baal Peor. ¿Ves? Esto es bien importante, porque ahora vemos que el rey de Moab estaba envuelto con el ritual de lo que era fertilidad. Y yo quiero que pongan atención y tomen nota, porque Hechos capítulo 15 y la Torah está basada para eliminar lo mismo que está ocurriendo aquí: adoración a otros ídolos, fornicación, que es sexo ritual, ¿okay? Y también comer comida dedicada a los ídolos. Esos elementos aparecen en Hechos 15. Esos elementos es lo que Pablo está lidiando en 1 y 2 de Corintios. Y eso es exactamente lo que a través de la historia de Israel. Por eso que Israel tiene que comer kosher. Por eso que Israel no come comida de gente que no conoce, porque no saben si ellos están adorando a otros dioses. Porque en Israel, al igual como en el Antiguo Medio Oriente, toda la religión y la vida cotidiana era una y la misma. No había separación de Estado y religión. La religión y el Estado era lo mismo. El rey representa al Dios. El Dios dirige al rey para que dirija el ámbito general del pueblo. Quiere decir que toda la carne que se comía en Roma se la estaba dedicada al dios de Roma, a la diosa de Roma. Toda la carne que se comía en Grecia se la dedicaban a los dioses de Grecia. Todo. Por eso es que las reglas de kashrut, de kosher, son muy difíciles de llevar en algunos lugares, porque el judío está llevando al día de hoy los mismos principios bíblicos,
Lo único que en algunos casos como que se han ido un poquito más extremistas. ¿Ok? Pablo está lidiando con otros problemas que solo podemos hablar el sábado en la tarde. ¿Ok? No quiero desviarme de lo que estoy hablando. Dice, esta actividad estaba ligada al culto idólatra de Baal Peor. Como resultado, Dios trajo una plaga sobre Israel en cual murieron 24,000. ¿Ves? 2 pecaron, una plaga para todo el mundo. Las consecuencias de inmoralidad traen muchas consecuencias dentro del cuerpo del Mesías. Es interesante que yo siempre lo digo, que en la parashá algo está ocurriendo alrededor de nosotros que revela el corazón de la persona basado en la Torah. Esta semana estuve haciendo un video de una persona, ¿ok?, que llamó al Mashiach a una palabra que no vamos a usar más, que está causando caos en el campamento. Caos. El campamento de Israel. Interesante. Entonces estamos viendo cómo se revela en la vida de algunas personas que se desvían. ¿Ok? Ok, entonces, y esto solo se detuvo cuando Finés, el hijo del sumo sacerdote, mató a Simri, un hombre semionita, y a Cosbi, una mujer madianita, a quien Simri violó cuando él violó el pacto. Según Mendenhall fue el primer autor que yo leí del Antiguo Medio Oriente. ¿Okay? Dice, fue un acto de relación sexual ritual que lo unió a este hombre israelita con el Dios pagano. Así rompió el pacto con el Dios de Israel. Y eso es una afrenta a la autoridad del Eterno. ¿Okay? Ya sabemos que Baal Peor era un lugar donde se adoraba a Moloch. Baal Peor o Baal de Peor era uno de los principales dioses de los moabitas, madianitas y amonitas. Pero similar al cananeo, Baal y Moloch. Quiere decir que sacrificaban a niños, cometían bestialidad, ellos cometían, ¿cómo se dice?, pecado sexual. Estamos hablando rituales, para ellos tener más fecundidad, se dice. Ellos hacían rituales de fertilidad. ¿Ok? Ok, seguimos. El incidente de Baal Peor también llevó a este aspecto sensual en la historia de la interpretación bíblica. En particular, Marvin Pope, que dice Song of Songs, señala como la relación sexual sacras de las festividades de Baal Peor se relacionan con la interpretación del Cantar de Cantar. Es interesante como ellos están tratando de hacer un contraste bíblico. Ese es el problema con los minimalistas que estudian la Biblia y no entienden el contraste que la Biblia está tratando de hacer con el mundo antiguo. Muchas de las historias son iguales, sí, pero la justicia de Dios es muy diferente a la opresión de los dioses y los reyes paganos. No hay otros dioses, solamente el Dios de Israel. ¿Ok? Aunque la historia sea la misma en la forma que el Eterno ejecuta juicio y da misericordia y bondad al pueblo, es lo que define el carácter de Dios en la Biblia, que lo pone por encima cualquier otro tipo de, cualquier supuesto Dios. ¿Ok? Si estudiamos estas cosas para minimizar a Dios, creo que perdimos la brújula y nos perdimos del propósito. Vamos a hablar un poco de arqueología en referencia a la parashá de hoy. ¿Ok? Arqueología y topografía. El texto de Balaam, de Tel Deil, ¿ok? Este es importante porque la Biblia habla acerca de Balaam, pero la arqueología encontró una evidencia de Balaam. ¿Ok? Este lugar que vamos a hablar aquí ahora mismo fue descubierto en una expedición holandesa bajo el mando del doctor H.J. Franken, que descubrió un texto mural durante las excavaciones de Deir Ala en Jordania, el 17 de marzo del 67. Entre los escombros de un edificio destruido por un terremoto habían 119 fragmentos de yeso inscrito en tinta negra y roja. El texto consistía en una columna larga con al menos 50 líneas escritas. Quiere decir que la historia ahora valida de que Balaam sí existió. Ahora no podemos decir que esa historia no es verídica. ¿Okay? Yo conocí a un arqueólogo que él decía, si tu arqueología no se alinea con la Biblia, verifica tu arqueología. Él fue el que encontró la evidencia. Cuando usted vaya conmigo a Israel, lo voy a llevar a Cesarea. Y allí hay una inscripción que se descubrió a Pilato, que habla de Pilato. Y ese fue un guía, no mi gira, pero que yo fui a una gira. Él era el guía y él fue el que descubrió eso. Y él decía, si la
si la arqueología va en contra de la Biblia, verifica la arqueología. Porque la arqueología siempre valida la Biblia. El problema es cuándo ocurrió. Ocurrió en el año 1000, el 2000 antes del Mesías, 1500, pues ya eso es lo de menos. Pero ocurrió. Y muchas de las historias bíblicas que ahora mismo se están descartando como historias cualquiera, tiene un concepto. Muchas de las historias bíblicas te están tratando de enviar un mensaje detrás del mensaje. Un concepto, justicia, bondad, honor y vergüenza, convenio, todo lo que estamos cubriendo. Eso fue lo que yo encontré. No, pero que eso es muy difícil para que sea verdad. Pero ¿cuál es el mensaje detrás del mensaje? El diluvio. Eso no ocurrió. Perfecto. ¿Tú no crees que ocurrió? Yo creo que sí. Pero tú crees que no. Perfecto. La ciencia ha descubierto que sí ocurrió, pero tú no. ¿Cuál es el mensaje detrás del mensaje? ¿Por qué juicio divino? No he estudiado eso. No, entonces ¿por qué está hablando pues? Vamos a eliminar las cosas sin estudiar todo. No tiene lógica. Quiere decir que ahora tenemos la evidencia y ahorita les voy a leer parte de este descubrimiento arqueológico. ¿Están conmigo? De Ir Alá, el lugar. Este es un sitio en el Valle del Jordán, el este de Jordán, el lugar donde encontraron la evidencia de Balaam. Un sitio en el este del Jordán, aproximadamente a mitad del camino entre Tiberias y el Mar Muerto. No podemos ir ahí ahora mismo, pero yo cuando vamos en el autobús y está por ahí. Lo podemos ver, sabemos dónde está. Cerca del río Serque, el Jaboc bíblico. El tel mide aproximadamente, o la montañita, o el monte, eso es lo que significa tel, mide aproximadamente 200 por 200 metros. El punto más alto es 200 metros por debajo del nivel del mar. Te dice eso. ¿Quién era Balaam? Vamos a hablar de Balaam. Siempre busca lo que significa el nombre. Balaam significa devorador o glotón. Balak significa devastador. Interesante que en la Biblia la gente vive por su nombre. En la Biblia la gente vive por su nombre. Busca a los hijos de Elí, el sumo sacerdote en el tiempo de Samuel, y empieza a buscar los nombres de los hijos de Elí y refleja la condición espiritual de Israel. Cada vez que haya un nombre, usted busque. Devorador, vidente famoso, hijo de Beor, que vivía en Petor de Mesopotamia, según Judas 11, versículo 11. ¿Puedes leer ese versículo? El libro de Judas, capítulo 1, versículo 11, en lo que yo sigo leyendo. Es ejemplo de un hombre religioso que se sucumbe ante la tentación de la avaricia. Es un profeta que se lucra. A prophet for hire. Que hay muchas personas que yo he visto que tú los compras, le das dinero y te dicen lo que tú quieres decir. Yo conocí a gente en el cristianismo, en la iglesia donde yo iba, que yo fui, como yo era seguridad del pastor, yo estuve en una reunión en la parte de atrás antes de que este profeta fuera a enseñar. Y allá estaban agarrando sobres, poniendo cantidades, 1000, 2000, 500, $100, 50. Qué interesante, eso está raro. Porque estaban buscando profundo, Cuando el tipo empieza a predicar, de repente dice: el Espíritu me ha dicho que aquí hay personas que van a donar esta cantidad. Pero si yo vi el tipo escribiendo, creíble, pana. Puede leerlo. Judas, versículo 11. Hay de ellos que han seguido el camino de Caín y se han lanzado por lucro en el error de Balaam. Perecieron en la contradicción de Coré. Sí, pero lee el versículo y si no estudiamos quién era Balaam, de dónde vino y cuál fue el pecado de Balaam, no vamos a seguir la secuencia del libro de Judas, capítulo 1. Él no podía hablar en contra del pueblo de Israel, pero sí pudo sugerir que el pueblo de Israel pecara. Quiere decir que el pecado de Israel no puede tocarte de afuera. Perdón, la maldición no te toca de afuera si estamos en convenio. La destrucción del pueblo viene de adentro y tiene el aspecto moral. Estados Unidos hoy día se está destruyendo de adentro hacia afuera. Desde el presidente con su hijo, pesando la cocaína, el crack. El mismo papá puso leyes en los 90 que una persona con un pedacito de crack cocaine así debiera ir a la cárcel 5 años. Y lo que yo vi en ese video es para el muchacho estar como 30 años. Pero no, él le dijo al presidente, no puede ir. Entonces hay corrupción.
La corrupción ahora está en el cuerpo judicial, está también en los gobiernos internos nacionales y lo que es estatales también, y municipales. La moral, ahora se cuestiona quién es una mujer y quién es una mujer. Tan fácil que es. Ok, pero ahora tenemos que redefinirlo. Entonces está ocurriendo lo que es la inmoralidad dentro del país, lo que es el homicidio de un bebé en el vientre, y se justifica el homicidio, que eso es premeditado, por un acto moral que no están tomando responsabilidad. Ok, si la mujer tiene el derecho a su cuerpo igual que el hombre, de ser responsables si tienen sexo. Entonces si queda embarazada, entonces ella tiene que tomar responsabilidad con el hombre. ¿Me está siguiendo? No tenemos responsabilidad. Estamos permitiendo que el inocente muera por la culpa moral de la persona. Quiere decir que por eso viene juicio. Por eso va a venir hambruna, por eso va a venir caos del gobierno, porque no tenemos ya la fibra moral, la moral que nos ayuda a definirnos como un pueblo temeroso de Dios. Ese siempre ha sido el problema de Israel, porque Balaam entendía que el pueblo de Israel no podía ser maldecido por lo que Dios ha bendecido. Ok, dice: cuando Balac, rey de Moab, le pidió maldecir a los israelitas, Balaam consultó inmediatamente a Adonai, quien le prohibió hacerlo. Al llegar otros emisarios de Balac con la misma petición, Balaam le reiteró la negociación de Dios. Número 22, 18. No obstante, volvió a consultar a Adonai. Esta vez Dios le dijo: vete con ellos, más harás lo que yo te diga. ¿Están viendo? Ahí se convierte él en un mensajero real. Ok, vamos, ¿cómo podemos probar esto? Moisés y Aarón. Tengo mi nota aquí. Moisés y Aarón. Cuando Moisés y Aarón fueron y se encontraron con Faraón y le dijeron a quién representaban ellos, ellos se convierten. Elohim le dijo: Aarón será como un profeta y tú como Elohim. Lo dice el texto. Quiere decir que toda palabra que dijo Aarón y Moisés era como si viniera directamente de la boca del Eterno, con el nombre del Eterno, con la autoridad del Eterno. Es como si el mismo Eterno estuviera hablando a través de Moisés, que era el mediador de ese mensaje entre un soberano, Adonai, y el soberano, el Faraón. Moisés representaba al Dios de la creación, Faraón representaba al Dios Ra. ¿Están conmigo? ¿Por qué Moisés y Aarón no fueron acribillados, matados, destruidos por todo el desastre que trajeron? Porque eran mensajeros reales. Este libro específicamente te explica cómo tú tienes que respetar, lo que tienes que hacer, cómo tienes que tratarlo. Sí, había crímenes en contra de ellos, pero ¿qué ocurría si había un crimen en contra de un mensajero real? Era una afrenta al rey que lo envió. Especialmente si tú eres un vasallo y de repente el mensajero, el rey soberano envía a su mensajero y de repente tú mataste al mensajero real del rey poderoso, el soberano. Eso es una declaración de guerra en contra de él, una afrenta a su autoridad. O sea, tenía un tipo de protección. Tenía protección porque venía con un documento, tenían hasta pasaportes, tenían cartas, tenían pasaportes, tenían escoltas. El micrófono. Notamos lo de Balaam, que está lejísimos de donde él llegó. Está al otro lado del desierto ese. Y lo fueron a buscar con un propósito, para que pudiera hablar a favor de Balac. Pero se encuentra él está buscando ahora el mensaje y el Eterno le habla: vas a decir lo que yo te diga. Ok, entonces el intercambio ahora entre ellos tres. Israel aquí no tiene que ver nada con esto. Él está por allá tranquilito. Ok, ¿tiene sentido hasta el momento? Ok. Dice: camino a Moab, un ángel intentó obstruir el paso. No vamos a hablar del asno ni que le habló. Aunque yo personalmente, si voy caminando de camino y viene un perrito y me empieza a hablar, yo creo que salgo corriendo por ahí abajo. Pero aquí Balaam decidió hablar con el asno, con el burrito. No sé cómo se ocurrió, no lo entiendo, no voy a especular, lo dejamos ahí. Cuando lleguemos al milenio le vamos a preguntar al Mesías cómo ocurrió eso. Y como Balaam no va a estar allí en el milenio, no vamos a saber. ¿Lo captaron? Ok, no se rieron. Vamos a seguir. No tiene sentido humor. Ya. No, ok. Entonces, Letters from the Hittite Kingdom. Aquí vamos a leer algo acerca de lo que es estableciendo una base acerca de Balaam como un mensajero real.
y las consecuencias. ¿Ok? Recuérdate, en el Antiguo Medio Oriente, el mensajero solamente puede hablar las palabras que el rey le da. No más, no menos. Mi doctrina no es mía, sino del Padre que me ha enviado. ¿Verdad? Si tú mides el mensaje de Yeshua en todos sus aspectos, había una introducción, había unas buenas nuevas del rey, había un formato en el cual el mensajero tenía que presentar el mensaje. Y si nosotros medimos el formato en la forma que se hacía en el antiguo mundo, podemos seguir la evidencia del Nuevo Testamento y ocurrió exactamente lo mismo. Por eso, exacto, él dijo, no vengo, mis palabras no son mías, sino el Padre que me ha enviado. Todo lo que él dijo fue en relación con lo que el Padre le envió. Eso para nada limita, y yo estoy cansado de decir lo mismo todo el tiempo. Eso no le quita nada a Yeshua y su divinidad, le pone su rol. Yo no entiendo la inseguridad de la gente, que a veces piensan que uno está minimizando al Mesías porque queremos entender el mensaje y la función y el rol del Mashiach. Jaime, con el micrófono por favor, no lo voy a decir más, ya ustedes saben las reglas. No, come and get it, bro, come and get it. Véngase, levántense y busquen el micrófono. Pues, el micrófono. Si no, Tito lo lleva a todos lados para que se lo den a la gente. En Apocalipsis sí, dime, va. Dice lo mismo. El que quite una palabra o añada una palabra de este mensaje. Exacto. Eso, exacto, ¿ves? Ahora estás conectando esas cositas. Porque no se puede cambiar el mensaje del rey. Recuérdate, el libro de Apocalipsis fue una visión que él tuvo del Eterno, ¿no? A través de Yeshua. Entonces, el mensaje, tenía que traer el mensaje exactamente como era. Las cartas del reino hitita, por Harry Hofner Jr. Mira lo que dice aquí. Enviados oficiales, mensajeros y carteros. Estoy hablando de un libro específico. Pero cuando las comunicaciones son internacionales e involucran a jefes de Estado, el mensajero es algo más augusto. En los textos hititas, dicho funcionario es designado por el término nativo y hitita Halugataya, o por uno de dos logogramas. Dumo King, ¿okay? Son los términos. En Mesopotamia era otro, como Isipri, algo se me olvidó aquí. Marsagí, ¿okay? Y otro era una persona noble, era Amilu Elu. Un príncipe era Marsagí. Un mensajero era Ina Mar Isipri. Esos son los términos mesopotamios. Aquí vemos uno de hitita porque era un idioma diferente, ¿ok? Entonces dice, acerca de tales mensajeros, al acadio, ¿ve? El acadio se llama Maresipri. Él comenta, dice, mientras que en los idiomas del antiguo cercano oriente existen numerosas palabras que designan las personas involucradas en aspectos de las comunicaciones, es el término acadio, Marsipri, el que significa el alcance del papel que desempeña un mensajero en este mundo. Mensajero enviado, embajador, mensajero enviado, embajador, diplomático, agente, diputado e incluso comerciante. Son todas traducciones válidas de este término en casos y contextos específicos. Esto indica que Marsipri podría referirse a un mensajero simple y humilde que transmite un mensaje, así como un enviado o embajador que representa a su señor en la corte de un potentado extranjero. ¿Okay? La elección de la traducción depende del contexto. En el libro de Isaías, el Eterno dice, ¿a quién yo enviaré a predicar? No lo dice. ¿Y a quién fue que envió? ¿A quién fue que envió? A su propio hijo, ¿no? Isaías lo dice. El Sheliach, el enviado que va a enviar para hacer ese trabajo. ¿Ok? Así la distinción entre mensajero y diplomático a veces se difumina, dado que junto a su mensaje a menudo llevaban bienes como regalos en la práctica diplomática internacional. Era un medio importante por la cual se realizaba el comercio exterior del rey. Quiere decir que un mensajero traía regalos. A través de Yeshua recibimos el don de la salvación. El don de su espíritu. Él trae regalos. Los mensajeros que llegaron a recibir a Yeshua cuando él nació, no trajeron regalos. Familia, mire, cuando yo estudié esto, me tomó 8 años estudiando este tema. ¿Ok?
Esto no fue que yo me senté un día y leí un poquito del libro y ya no. Yo estaba leyendo este tema ya 8 años y todavía no lo entiendo completamente bien. Estoy aprendiendo. Pero cada vez que repaso, entiendo más y más. Está el ámbito de lo que se llama privado y está el ámbito social. Está el ámbito real y está el ámbito civil de un mensajero. Tenemos que saber las diferencias porque hay unas reglas específicas que se aplican a ellas. Mira qué interesante. Vamos a seguir leyendo aquí. Esto es hablando acerca de los mensajeros del Antiguo Medio Oriente. Dice, voy a ir atrás para conectarlo mejor aquí. Deme un segundo. Dice que la práctica diplomática internacional era un medio importante por el cual se realizaba el comercio exterior del rey. También puede ser vistos como comerciantes. Debido a estas funciones, el Marsipri, el mensajero, fue el principal instrumento de comunicación. De comunicación a larga distancia en todos los aspectos de la vida. Vamos a Isaías 61. Isaías 61. Que dice, el espíritu de Adonai, el Señor está sobre mí. Está ungido para hacer esa función, ¿no? Dice, porque me ungió Adonai, me ha enviado, Sheliach. ¿A qué? A predicar. A dar ¿qué? Buenas nuevas, buenas noticias al reino, dice buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y los presos, a apertura de la cárcel, y proclamar el año de la buena voluntad de Adonai, el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a orden que a los afligidos de Sión se les da gloria en lugar de ceniza. Esto es un mensaje, familia. ¿Qué fue lo que Yeshua, lo primero que él dijo cuando estuvo en la sinagoga en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19? El espíritu de Adonai está sobre mí. Me ha ungido para predicar las buenas nuevas. Hello, mensajero. Eso no le quita que es el Hijo de Dios. Por cierto, si yo voy a la página que le di a la hermana para leerlo, ¿verdad que tiene sentido? Antes de yo empezar a presentarlo. Mira lo que dice aquí, no lo voy a leer todo porque no tengo tiempo. Pero dice, en la página 19, en referencia a lo que son nobles y lo que son mensajeros, de qué tipo de ámbito, si eran nobles, si eran gente ya. Dice, sending one's son as a messenger is also well attested in both the first and the second millennium. Enviando al rey, al hijo de un rey, era muy testificado en el primero y el segundo milenio. Estamos hablando antes de la venida del Mesías. It enshrines in second millennium treaties as a matter of course and international goodwill for the vassal to send his son as a messenger to the great king. Quiere decir que era un hábito para que en ese tiempo, para un vasallo, enviar su hijo para hablar con el gran rey, porque implicaba relación íntima. ¿Ok? Cuando un rey soberano enviaba a un general de su ejército, no era un buen mensajero para el vasallo. O se arrepentía o moría. Pero si el rey, el gran soberano, enviaba a su hijo, era un mensaje de reconciliación, de restauración, un mensaje muy pro del rey, ¿no? Dice, oigan esto, and it is a sign, si el vasallo enviaba a su hijo para el gran rey, decía que era una señal de sumisión para los asirios, los monarcas asirios. Quiere decir que si yo soy el gran soberano y Jaime es el vasallo y él envía a su hijo, Godri, para que venga a hablar conmigo, cuando yo veo al hijo de él, el del vasallo, me dice que él está sujeto a mí enviando a su hijo. Ok, entonces mira lo que dice acá. En la próxima página, tengo muchas notas, no tengo el tiempo. Ok, pero dice, in the private sector, en el sector privado, one may also send your own son as a messenger. Una persona podía enviar su propio hijo como un mensajero. Presumably, one son will be greater reason to champion the cause of the father. Quiere decir que el hijo es una mayor razón para que pueda ser más fuerte a lo que es la misión y el mensaje del padre. Dice, dice, you sent, uno de los escritos antiguos dice, you sent Taspuro Subaru, tu hijo.
And I offer, le di 5 minas de lana a él, y él no la tomó por mí. A greater freedom of action may have accompanied the son who served as a father's messenger. Y le estoy leyendo esto con un propósito, porque no me lo estoy inventando. Quiere decir que para el mundo antiguo, cuando había un soberano y enviaba a su hijo para enviar el mensaje, era algo grande para ellos. Era honor para esa persona. En algunos países era como sumisión a este soberano, pero en el caso del Dios de Israel le estaba enviando un mensaje al pueblo, a su pueblo, que se había desviado, había transgredido el convenio, tratando de buscar que ellos regresaran. ¿Ok? ¿Me están siguiendo, no? Yo sé que a veces es un poquito tedioso cuando uno lee mucho, yo lo entiendo, pero de vez en cuando tenemos que estudiar esto con detalle, porque le pasamos por encima estos textos y nunca lo entendemos. Y estamos haciendo una conexión con el Mesías y la función del Mesías basado en la función que tenía un hombre que no era temeroso de Dios. O en este momento sí, porque él solamente dijo lo que Dios dijo. Pero porque él dijo solamente lo que Dios dijo, pero después él le sugiere a Balac que envíe a las mujeres para que se acuesten con Israel. Piensen en eso. Porque Balaam dijo solamente lo que Dios le dijo. Como mensajero no podía decir otra cosa. Era parte del protocolo del antiguo Medio Oriente. Porque si decía otra cosa diferente, quiere decir que estaba hablando en contra de la voluntad del rey y moría. ¿Y por qué Balac no se enojó con él? Se enojó con él, pero él no lo mató. ¿Por qué no? Se enojó y la Biblia dice que hasta que hizo así, se enfogonó. Pero no lo mató. Porque él se convirtió en un mediador. Hoy día, si yo soy un mediador entre un matrimonio, mediador entre un problema, el que paga es el mediador. Es increíble, ¿vale? Y no es fácil. Uno los escucha, le da el mejor consejo posible y después uno termina pagando. Uno entiende que es así. En el antiguo Medio Oriente no era así. Porque él le dio el dinero para que fuera a hacer una maldición. El rey de Israel defendió a Israel. Y dijo, no, tú vas a decir lo que yo te digo. Ahora tú eres mi mensajero. Vete, dile a aquel lo que yo te digo. Y el momento que él decía, no, Dios me dijo que dijera esto, Balac no podía tocarlo. Aunque ya le había dado dinero. Legalmente no podía hacerlo. Si Balac tocaba a Balaam en ese momento, era una afrenta en contra del rey de Israel, porque el rey de Israel lo había enviado. ¿Me está siguiendo? No estamos diciendo que Balaam era buena gente y que era un hombre justo, porque después él causó que Israel pecara por su consejo y por eso murió, porque tocó al pueblo que el mismo Dios le dijo que no puede ser maldecido de afuera. El pueblo cayó de adentro. Esa es la clave, siempre viene de adentro. ¿Están conmigo, familia? Ok, dice aquí que se requerían verdaderamente dotes diplomáticas de los mensajeros que acompañaban la correspondencia internacional escrita. Lo demuestran los ejemplos de las preguntas delicadas que se le hacían, que les hacían los reyes extranjeros y las hábiles respuestas que daban espontáneamente. A nivel oficial, los mensajeros para la correspondencia del rey fueron elegidos por su lealtad, confiabilidad y rapidez. Mira, vamos a leer esta última parte aquí. Cuando las misiones eran de naturaleza personal, ¿lo pueden ver bien? Cuando las misiones eran de naturaleza personal, los gobernantes enviaban personas de su círculo íntimo que a menudo eran miembros de la familia real. Por eso está la parábola del viñedo, que después le envía a su hijo y lo matan. ¿Okay? Dice, a veces se escogía personas porque ellos o sus familias tenían una relación o conexión especial con el país o la corte del destinatario. Hay muchos casos en la correspondencia del El Amarna. El Amarna es unas cartas que ocurrieron en el sur de Egipto. Y son muy importantes esas cartas. Cuando las leí, wow, quedó espectacular. Mucha lectura, pero vale la pena, ¿ok? Dice que solicitan que se les envíe individuos específicos a quienes conocían y quienes confiaban. En contextos diplomáticos, un mensajero que haya establecido una relación con un dignatario, ¿no?, podría ser un activo valioso para remitente. Ok. Entonces, Yeshua viene con el mensaje del Eterno. Los profetas, ¿verdad que los mataban? Los profetas, ¿en el nombre de quién hablaban?
del Eterno, ¿no? Quiere decir que son mensajeros reales. Los sacerdotes eran, la mayoría de los profetas eran sacerdotes. La mayoría de todos los profetas eran sacerdotes. Ok, tú matas a un profeta, estás matando al mensajero y el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. No se puede hacer. Ok, porque el oficio fue establecido, fue ungido, fue separado por el Eterno. ¿Están conmigo? Balac. ¿Qué significa Balac? Devastador. Rey de Moab en el tiempo del Éxodo. Iba a atacar a Israel, pero luego optó por otra estrategia, ¿no? Ok, Finés. ¿Quién es Fineas? Pinjas. Pinjas, ok, que significa el nubio o negro. No era blanco con ojos azules, negrito. En parte de Israel no hay ningún problema con eso, ok. Entonces dice, hijo de Eleazar, el nieto de Aarón. Mató de una sola lanzada por el bajo vientre a un israelita Simri, hijo de Salú, dirigente de una casa paterna de Simeón. A la mujer extranjera Cosbi, hija de Zur, jefe de una casa paterna de Madián, que había llevado a su tienda. Ok, todo el mundo piensa que la tienda era el tabernáculo. Eso lo vamos a investigar hoy también. Ok, dice, por esta prueba de celo por Adonai contra la corrupción idolátrica de los varones israelitas, okay, que pecaban con mujeres de Baal, fue bendecido por Dios, haciendo con él un pacto del sacerdocio perpetuo. Se llama un pacto de paz, que Brit Shalom lo dice en el texto hebreo. En la semana que viene no voy a poder estar aquí con ustedes, voy a estar fuera, pero cuando haga la parashá de los mandamientos, ya lo hice esta semana, pero vamos a hablar acerca del Brit Shalom. ¿Lo puedes traer cuando lo enseñes? Por favor, el Brit Shalom. Rafi le va a enseñar a ustedes la palabra Shalom, que en el medio el Vav está roto, y qué es lo que los rabinos hablan acerca de eso. ¿Okay? La letra Vav no está en una línea, está en el texto hebreo, está rota, está dividida en dos. ¿Okay? Eso es importante. Solamente en ese pasaje. ¿Okay? ¿Están conmigo? ¿Cuál es el trabajo de Pinjas en el tabernáculo? Vamos a seguir leyendo. Dice, el fundador de una estirpe de sacerdotes fieles a Dios, sucedió que a Eleazar a su hijo, disculpen porque estaba traduciendo esto y algunas palabras no tuve tiempo de corregirlas. Participó en la lucha contra los madianitas en Números 31, versículos 6 al 12. 7 años después fue enviado, este es Fineas, fue enviado a la tierra de Galaad contra las tribus del oeste de Jordán a causa de un santuario erigido en sus orillas, en Josué 22, versículos 13 al 32. ¿Ok? Sacerdote del arca de Betel. La tradición judía ortodoxa le considera el héroe del sacerdocio. Se llama el sacerdote de la guerra. Se le llama el sacerdote de la guerra. Bien interesante. ¿Okay? Es un estudio hace como 12 años atrás. Yeshua, the priest of war. ¿Okay? La función de un sacerdote de guerra y la función de un sacerdote del templo. Interesante, no tengo tiempo de cubrirlo hoy. Tengo otra línea que quiero irme. Pero el próximo párrafo, mira lo que dice aquí. Fineas, entonces, ha actuado en su calidad de jefe de los guardias del tabernáculo. Primera de Crónicas 9:20. Números 3:22. ¿Puedo ir al número 3:22, por favor? Números 3:22. 3, versículo 22. Los contados de ellos, conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron 7,500. Ok, léete el versículo 21 y 23. Versículo 21. De Gerson era la familia de Libni y la de Simeí. Estas son las familias de Gersón. Los contados de ellos, conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron 7,500. Las familias de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente. Ok, entonces tenían todos una función y la familia de Fineas estaba encargado de la protección del tabernáculo. ¿Por qué Moisés y por qué Aarón no mataron a Simri y a Cosbi? Cosbi y Simri eran los protagonistas del pecado en el campamento. Ok, sabemos quiénes son ya. Uno era la tribu de Simeón
y la mujer era una madianita, ¿no? Una princesa madianita, por cierto. Ok, entonces, ¿por qué Moisés y Aarón no mataron a ellos? Jolie, ¿usted iba a decir? Micrófono. Usted dio una respuesta. De micrófono. ¿Del qué? ¿Del qué? De esa pareja. Aquí lo voy a repasar rapidito. Dice, Cosbi, hija de Zur, jefe de la casa paterna de Madián, que había llevado a su tienda. Cosbi era una mujer madianita. Y Zimri era un hombre de la tribu de Simeón. ¿Ok? Ok, Yolanda, ¿usted va a decir? No, lo que tú acabaste de decir, que la familia que protegían el campamento eran las familias de Pinjas. Sí, pero ¿por qué Aarón y Moisés no mataron a esa gente? Porque ellos no eran los que tenían ese trabajo. Oh, entonces quiere decir que había una función que solamente ellos podían llevar a cabo. Exacto. Entonces el Números capítulo 18, versículos 1 y 2 y 3, dice que ellos llevarán el pecado del sacerdocio y la iniquidad del tabernáculo. ¿Ok? ¿Están conmigo? Entonces, si Fineas o Pinjas hubiera permitido que esas personas caminaran libremente sin ningún tipo de juicio, ¿qué hubiera ocurrido? ¿Quién muere? No, muere Pinjas. Porque ellos llevan el pecado de la santidad. Quiere decir que Pinjas tenía un gran trabajo y era proteger el espacio sagrado de cualquier contaminación moral. Pero ellos no estaban en el ¿Micrófono? espacio sagrado. ¿Perdón? Ellos estaban dentro del espacio sagrado. ¿El campamento era el espacio sagrado? ¿Todo el campamento? Todo el campamento. Sí, porque recuérdate que dentro del campamento están niveles de santidad. Está Israel, están los levitas, están los hijos de Aarón y después están los sacerdotes, el sumo sacerdote. Que el campamento entero es santo. Pero ellos no fueron al tabernáculo. Eso es lo que todo el mundo piensa, que ellos fueron al tabernáculo. Y hoy les voy a mostrar la evidencia que no fue así. ¿Estamos claros? Está la introducción. ¿Está la introducción todavía? ¿Ok? Pues queremos conocer quiénes son las personas envueltas en todo esto. ¿Qué hemos aprendido hasta el momento? Pues que Balaam significa glotón y ¿qué? Devorador. ¿Y Balak significa qué? Devastador. Ok, entonces, que Balaam ahora está haciendo y ejecutando ¿qué? ¿Cómo qué tipo? ¿Qué tipo de función? Mensajero real. Mensajero real, porque él es el que está hablando entre Elohim y Balak. Moisés no está en ningún lado, Aarón no está en ningún lado. Nada de ellos están envueltos en la narración aquí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a seguir acá. Vamos a entrar entonces al capítulo 23. Vamos a leer las bendiciones que le dio el Eterno a Israel a través de Balaam. ¿Ok? Vamos a leer las bendiciones. Capítulo 23, versículos 5 al 11. Capítulo 23, versículos 5 al 11, hermana. Si lo puede comenzar leyendo, se lo agradezco. Dice así: y Adonai puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y volvió él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Adonai no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuenta de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimeria sea como la suya. Qué interesante que le está citando en el versículo 8. Dice, porque maldeciré yo al que Dios no maldijo. Está hablando acerca de Génesis capítulo 12. Bendeciré a los que me maldicen y maldeciré a los que me maldicen. ¿Sí?
Si Dios, ¿qué quiere decir esto para nosotros como un pueblo? Que si el Eterno ha puesto su juramento y ha hecho un voto de lealtad, bendiciéndonos a nosotros, nadie nos puede maldecir, siempre y cuando nosotros vivamos unas vidas morales de acuerdo a los estándares que el Eterno establece. No tenemos que vivir en miedo. Aquí es donde entra la aplicación espiritual de todo lo que llevo leyendo. Sí, porque hay que hacerlo. Porque si no, porque es que el estudio nos ayuda a entender la motivación del por qué el Eterno establece un convenio. Recuérdate que está lo que es la metodología, convenio, justicia y bondad, honor y vergüenza. Aquí el Eterno está basado en su convenio, está defendiendo el honor de Israel, en la cual un rey pagano está tratando de maldecirlo y contratar a un profeta pagano para que maldiga al pueblo de Israel. Y Dios dice, no, ese es mi pueblo, usted me lo deja tranquilo. Y el profeta, que es un mensajero, porque él cumplió la palabra de Dios. ¿Qué tipo de lealtad tenía él a Dios cuando fue Balac que le pagó? Fue Balac que le pagó. Entonces, ¿por qué le está diciendo el mensaje? Exactamente como el Dios de Israel lo dice. Porque él entendía su misión y su rol. Tiene que ser como un mensajero real, familia. Es lo mismo que Yeshua no podía hablar sus propias palabras. Yeshua no podía romper el mandamiento y Yeshua no podía usurpar la autoridad de su padre en ningún momento. Porque el mensajero, en este caso, Balaam no era mayor que el Eterno y Balaam no era mayor que Balac. Era solamente la función de un mensajero. Yeshua es el Hijo del Dios viviente, obvio. Es divino y persistente, amén. Pero él vino con una función importante de restaurar el nombre del Eterno, restaurando su convenio, restaurando a su pueblo, y a cambio le da el don y los regalos que el rey envía con el mensajero. El rey enviaba muchos tributos y muchos regalos a la persona que le iba a dar un mensaje. Por eso traemos ofrendas al Eterno, y traemos a diezmos si estuviéramos en el templo, ¿no? Porque decimos, gracias, Creador, tú eres mi soberano, aquí está lo mejor que te puedo dar. Entonces, el mensajero, y no somos nosotros mensajeros del rey, seguro que somos mensajeros del rey. Estamos para predicar las buenas nuevas exactamente como Yeshua lo hizo. Obviamente no somos el Mesías, pero nos ha dado la autoridad para que podamos predicar las buenas nuevas, pero tenemos que vivir de acuerdo a los requisitos del mensaje. Si un mensajero de Dios dice, el sábado no está vigente, y la fiesta no está vigente, y la ley no está vigente, pero queremos los regalos, ¿qué está ocurriendo? ¿Está llevando el mensaje correcto? ¿O cambió las palabras del rey? ¿Qué ocurría cuando un mensajero cambiaba las palabras del rey? Lo mataban. Por eso es que yo trato lo posible cuando yo enseño de darte mucha información validada, porque yo entiendo la responsabilidad de un mensajero. Minimizar a mi rey, ¿con qué propósito? Minimizar su palabra, ¿para qué? Mi trabajo es enviar el mensaje y caminar en justicia y bondad para que Él sea exaltado en todo. ¿Ok? Ok, seguimos. Vamos a leer entonces ahora del 13 al 25, la segunda. Perdón, sí, del 17 al 25, perdón. Números 23, 17. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac, ¿qué ha dicho Adonai? Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Dio la bendición y un rey no puede revocar lo que dio. Así, aunque el pueblo de Israel haga pecados internos, Él trae juicio al pueblo de Israel, pero nadie de afuera puede maldecirlo. Si nosotros hacemos las cosas mal, tenemos el juicio de parte del Eterno porque somos su pueblo. Eso es un problema familiar interno. Pero que venga otro afuera a tratar de pelear contra nosotros, no. Porque nosotros pertenecemos a Él. Él no va a... Usted sabe lo importante que esto es para mí, con un embajador del Eterno viajando todo el mundo. El saber que me monto un avión y si Él me ha enviado, ese avión va a llegar.
El enemigo puede tratar lo que le dé la gana, pero si Él me ha enviado y Él tiene una función para nosotros, donde Él te envíe te va a ayudar, va a proveer, te va a facilitar. Por eso es que yo he decidido creer en Él. Yo no tengo una tarifa donde quiera que yo enseño. A mí siempre me preguntan, ¿cuál es su honorario? ¿Cuánto usted cobra? No. ¿Usted quiere que yo vaya? Yo voy. En el año y medio que llevo aquí, ¿verdad que nunca le he pedido nada? No es que no tenemos necesidad de hello, pero si mi trabajo y mi función es llevar el mensaje del Rey, ahí entra la reciprocidad y el Eterno le mueve el corazón al pueblo para que responda. Si no responden, yo me voy tranquilito. No es que voy a estar feliz, pero sigo. Aunque vamos a ser honestos. Y después sigo por allá. Tengo que ser fiel. Me levanto y voy a otro lugar. Y mi esposa sabe que lo he hecho, ¿verdad que sí? Porque la función de nosotros es exaltar, glorificar, honrar al Rey de Gloria y llevar el mensaje en su contexto que mejor podamos tener para que Él reciba el honor en todo momento. Vamos a leer entonces, siga leyendo, hermana, por favor. Versículo 21 del capítulo 23. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Adonai su Elohim está con él, y júbilo de rey en él. Elohim los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Entonces, ¿por qué estamos buscando demonios en cada esquina? ¿Cuándo nosotros vamos a creer a Dios? El profeta pagano nos dijo a nosotros que el Dios de Israel le dijo que no había ¿qué? Un agüero en contra. No hay agüero, ni adivinación. Ni adivinación. Ok, pónganse a pensar eso por un segundo. Un profeta de las naciones que fue pagado por Balac habló directo, para que después no digan que fue un profeta de Israel, porque pues quieren proteger al pueblo. No. Fue un pagano de las naciones que dijo que a Israel no hay un agüero y tampoco adivinación. Y nosotros inseguros que los demonios están en cada esquina. Y que nos van a atacar en cada momento. Que el diablo me ataca. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Vamos a investigar la vida cotidiana de la persona, porque entonces cuando te atacan, no quiere decir que no vamos a tener adversidades, no quiere decir que no vamos a tener pruebas, no, estamos hablando de ataques externos. ¿Cómo es que dice mi esposa? El diablo es que es puerco. El diablo es puerco, dice ella. Y es verdad. Si él sabe que no tiene nada, por eso es que mi esposa y yo siempre hablamos, decimos, mi amor, tú y yo tenemos que siempre estar aquí uniditos, siempre trabajando en nosotros. Porque el plan del enemigo siempre es el mismo. Él no cambia su plan. Él no cambia su estrategia. Es la misma, lee la Biblia, es lo mismo todo el tiempo. Entonces nuestra función de mantenernos enfocados en Él y en Él, aquí. Lo demás, no, aquí. ¿Ok? Ese es el reto. Hay amor, hay compromiso, pero siempre es un reto. ¿Me están siguiendo? Entonces, porque sabemos que la estrategia del enemigo es la misma. Ocurrió en el jardín. Ellos vieron la fruta y le llamó los ojos. Sabemos que todo entra por aquí. ¿Estamos viendo? Entonces ya sabemos. Cuando sabemos la estrategia es como artes marciales. Lo más difícil es aprender las técnicas. Eso es lo más difícil. Toma práctica, frustración. Te agarran y te dan como pandereta pentecostal todo el tiempo. Pero tú aprendes. Eventualmente tú mejoras. Y empiezas a sentir por dónde esa persona va a ir y lo que va a hacer. Eventualmente tú sabes muy bien cómo ellos van a responder basado en la técnica y ya no es ningún secreto. Ahora sé lo que va a hacer. Mira, viene alguien, yo estoy viendo a los muchachos míos y digo, mira, que va a hacer aquello, mira, él esto, ¿verdad, Rafi? Mira, que va a hacer esto, mira, que va a hacer esto otro. Porque ya el plan es el mismo, el objetivo es el mismo. La tierra, la Biblia, el plan de Dios es el mismo, no cambia. El enemigo tiene el mismo plan, no cambia. Diferentes personas en la película, pero el mismo problema. Vemos el problema con David, vemos el problema con Sansón, vemos el problema con Salomón, vemos el problema que José encontró y probó y sobresalió la prueba con la esposa de Potifar. Rubén no pudo hacerlo bien, se acostó con la esposa de su papá. Es el mismo plan todo el tiempo. Tenemos que estar al tanto de eso. La estrategia es fácil. ¿Ok? Hermano, si yo le digo, mire, esta noche a la medianoche, yo voy a entrar por la puerta, por la ventana de atrás. ¿Ok? Para robarle, pues. ¿Qué usted va a hacer? ¿Me va a esperar tomando su tecito?
sentado en su cocina esperando que yo entre por la puerta. ¿Verdad que no lo voy a sorprender? Porque ya yo le dije que vengo, ¿no? Pues la Biblia nos dice que el enemigo viene con un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo no lo va a hacer? Cuando aquí dice la Biblia que no puede ser de afuera. Él va a infiltrarnos con gente, con los lobos, ¿ok? Con los lobos que entran al campamento, que se visten como ovejitas, como la persona en cuestión que hablé los otros días, ¿ok? Y así la gente se van y se destruyen ellos solitos. Dios tenga misericordia de nosotros, porque necesitamos tanto de aprender. Vamos a seguir. Entonces, vamos al capítulo 23, versículo 26. Vamos al 12 rapidito. Quiero ir al 12 del capítulo 23, 12. ¿Están conmigo, familia? Ok, el versículo 12. Él respondió y dijo: ¿no cuidaré de decir lo que Adonai ponga en mi boca? Este es Balac reclamándole a Balaam después de la primera profecía. Cuando dice el versículo 11, dice: entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos. He aquí, has proferido bendiciones. Balaam le dice: no cuidaré de decir lo que Adonai ponga en mi boca. Eso no es un vocabulario de mensajero. Espero que estés contento conmigo, Señor. Si hice algo malo, perdóname, Dios mío. El versículo 26. Lea el versículo 25 y 26. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no los maldices, tampoco los bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Adonai me diga, eso tengo que hacer? Hello, ¿cuántos de ustedes nunca habían visto esos versículos o Balaam como un mensajero de un rey? No, como un mensajero. Interesante, ¿no? Por eso Moisés no se necesitaba. Eso no le incumbe a Moisés. Ya esto es un conflicto entre Balac y el Eterno en referencia a su pueblo. ¿Y qué pasó? Ellos no le dieron hospitalidad o justicia y bondad cuando pidieron agua atravesando su territorio. Y por eso dijeron hasta la 10ª generación. Por cierto, eliminaron a todos. ¿Ok? Vamos al capítulo 24, versículo 1 al 11. Versículo 1. Al 11. Números 24. Cuando vio Balaam que parecía bien a Adonai que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el espíritu de Elohim vino sobre él. El espíritu de Elohim vino sobre un pagano. Esa es otra pregunta que hay que lidiar con eso. Él estaba profetizando acerca de su pueblo. El espíritu de Elohim vino sobre él para que hablara una bendición sobre su pueblo. No fue para que hablara en contra de él. No, que el Espíritu Santo me dijo y hablaba en contra de Israel. Discúlpame, ni un profeta pagano habló en contra de su pueblo cuando el Espíritu de Dios bajó sobre él. ¿Qué fue lo que dijo? Por cierto, antes de leer esto es una de las oraciones que se practica en cada sinagoga todos los Shabbat. Matobu, ojaleja Jacob, mishkenoteja Israel. Eso es lo que se cita en el servicio de la Torah, right? En el servicio de la Torah, eso se canta todo el Shabbat en todo el mundo. Es una profecía de un hombre pagano que Dios lo inspiró para que hablara de Israel, y esa oración se dice todos los Shabbat y se canta en la sinagoga. Vamos a ver, léalo, se lo va a leer. Versículo número 3 del capítulo 24. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Elohim, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Matovu, ojaleja Jacob, mishkenoteja Israel. Ese es el versículo.
No, pero es que eso lo dicen los judíos. Sí, en la sinagoga están repitiendo las palabras que un profeta pagano, por la inspiración del Espíritu del Todopoderoso, habló para bendecir al pueblo de Israel. Usted no sabía que era ese versículo, ¿verdad? ¿Están entendiendo por qué es importante la liturgia? Sí. Esto es para honrar al pueblo de Israel a través del Espíritu del Todopoderoso. ¿Aprendieron algo nuevo hoy, ve? Ok, versículo 5, el 6. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Adonai, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Elohim lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién los despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. El profeta está citando Génesis. ¿Y qué dice Balac? Te voy a matar. No dice, entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo sus manos dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los ha bendecido otras 3 veces. El rey no dijo que lo iba a matar, no podía matarlo, porque en ese momento él era el mensajero del Dios de Israel. Aunque a usted le guste o no le gusta, el Eterno le escogió a él para que trajera bendición sobre el pueblo de Israel. Pero sabemos que el corazón de este hombre no estaba para Dios, pero en ese momento estaba representando al Eterno de Israel. Interesante, ¿verdad? No, y en otros lugares dice que cantaba las bendiciones. Las cantaba. Interesante. No, vamos a seguir leyendo. Vamos al capítulo 25 ahora. Vamos a entrar ahora a los eventos de... Perdón. Yo voy a leer el capítulo 23, versículo 8. Quiero validar cómo es que la historia y la arqueología valida la Biblia. ¿Ok? En el versículo 8 dice, y Balaam le dijo, ¿puede leer, hermana, hasta ahí mismo? Y Balaam les dijo: quédense aquí esta noche, mañana les daré lo que Elohim quiere que yo haga. Les diré lo que Elohim quiere que yo haga. Les diré lo que Elohim quiere que yo haga. Ok, seguimos. ¿Siga leyendo? Hágalo más grande. Sí. Okay. Así lo hicieron. Ya va. Gracias. Versículo 9. Esa noche Elohim se le apareció a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? El versículo 20 dice: esa noche Elohim le dijo a Balaam: si esos hombres quieren que vayas con ellos, ve, pero solo harás lo que yo te diga. Ok, ahora mira qué interesante. Este es el texto de Balaam que encontraron en la arqueología. Mira cómo abre el texto, las líneas. Son unas cuantas, mira, no las voy a leer todas, son 15. Pero mira cómo abre el texto. Dice, este es el relato de Balaam, hijo de Beor, que era vidente de los dioses. Los dioses vinieron a él en la noche y vio una visión. Esto fue lo que se encontró. Sí, en la arqueología. Y usted leyó los versículos que se le presentaba en la noche. Sí, esto fue en la Biblia y esto fue en la arqueología. Es interesante, ¿no? Quiere decir que la Biblia es validada por la arqueología en este caso. Sabemos que Balaam existió. ¿Cuándo encontraron? ¿Cuándo fue escrito? No me interesa. ¿Alguien lo escribió? La evidencia está allí. No podemos sacarle 5 patas al gato ahora. No, que fue aquí. No, que fue allá. No. Existió un Balaam. La evidencia arqueológica dice que sí. ¿Ok? Ok. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que es el capítulo del 25, del 1 al 19. Pero lo vamos a enfocar del 1 al 9. ¿Ok? Este capítulo contrasta fuertemente con el anterior. La predicción de Balaam de la gloriosa promesa de Israel, y se ve frustrada de inmediato por la repugnante realidad de Israel en Baal Peor. Baal Peor ya ocurrió un evento en que ellos probaron a Dios, que se rebelaron contra el Eterno. Y recuérdate quién es Baal Peor. Baal Peor era uno de los dioses de
de los cananeos, toda esa gente que practicaba cuantas loqueras habían, bestialidad, rituales de fertilidad, todas las cosas que Dios aborrece, ¿ok? La nación que habita sola con su Dios se contamina con idolatría. Las mujeres moabitas atraen a los israelitas para que participen en el culto de Baal Peor. ¿Qué es el culto de Baal Peor? Idolatría, sexo ritual y comiendo los sacrificios que ofrecieron a Baal. ¿Qué significa Baal? Esposo o dueño. Eso es lo que significa Baal. En hebreo la palabra mi esposo es Baalí. Pues la palabra significa esposo o dueño. Exacto, yo soy tu Baalí, tu esposo. Exacto. ¿Ok? Es una palabra hebrea que representa el rol de un hombre, que es el esposo de la mujer. Pero Baal Peor está hablando de lo que es la abominación de ese tipo de rituales. ¿Ok? No están aburridos, ¿no? Ok. Dice, como castigo estalla la pestilencia y Dios le ordena a Moisés que empale en las cabecillas a todos los líderes, porque es una forma de vergüenza. ¿Ok? Y después dice, antes de que se lleve a cabo el orden, un israelita y una princesa madianita entran en un nicho improvisado cerca del santuario. Todo el mundo piensa porque dice que entraron a la tienda que era el santuario. Pero eso lo vamos a probar que no es así. ¿Ok? Dice, donde Moisés y los israelitas reunidos están importunando a Dios para que se acabe la plaga. Fineas, sacerdote, nieto de Aarón, jefe de la guardia levítica, como vemos en Números 3:32, era el versículo 32. Vamos a leer el versículo 32, por favor, porque le di el versículo equivocado. 3:32. Números 3, versículo 32. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. Ese es el trabajo de él. Después de este evento, se le va a dar a ellos el sacerdocio. Después en el tiempo de David, Sadoc, que es descendiente de Fineas. Siempre se levantaron y han sido leal. ¿Ok? Dice, estacionados en la entrada del santuario, entra en la alcoba, lanza a la pareja durante una relación sexual y la plaga se detiene. La relación sexual era basada en el acto ritual de fertilidad adorando al Dios. Ok, entonces, vamos a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 25, está ahí en la pantalla. Moraba entonces Israel en Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar y a apegarse a las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Quiere decir que el pueblo sí comió. Ellos agarraron a esas dos personas en el acto del sexo ritual, pero el pueblo comió en el campamento santo de Israel. Ellos comieron de ofrendas dedicadas a otros ídolos, profanando el espacio sagrado. Dígame. Esto sucedió después de lo que sucedió con Balaam. De Moab. Bueno, después de la bendición, Sí, después ok, Balaam se fue para su lugar y le dio el consejo a Balac. Ok, envía a las mujeres madianitas. Eso lo vemos en el capítulo 31 que leímos. Vamos a leerlo de nuevo. El capítulo 31. Y para todo esto pasó tiempo, días, ¿verdad, hermano? Sí, para estoy seguro que sí. agarrar confianza. El capítulo 31, versículos 16 a 19. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Adonai en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Adonai. Matad. Entonces el consejo fue de Balaam. Él se fue para su tierra y le dijo, no puedo maldecirlo yo, pero te voy a dar un consejito. y por eso murió. Sí, aquí lo dice. Porque él mismo lo dijo, no pueden maldecir lo que Dios ha bendecido. El pueblo se maldijeron ellos mismos con el juicio porque ellos abrieron la puerta al juicio. Si nosotros obedecemos, el Eterno nos protege. Esa es la función del soberano. Por eso yo no entiendo por qué la gente vive con tanto miedo. Sí, yo entiendo que la situación económica está poniendo difícil. Ok, pero ha sido difícil para mucha gente en muchas partes del mundo por mucho tiempo. Pasa que nosotros vivimos muy
cómodos acá. Y no sabemos qué hacer si vamos a la tienda y no hay la crema para el café. Dios mío. Y si no hay aire acondicionado con este calor. Y los africanos allá felices, tranquilitos, con sus abaniquitos ahí tranquilos. ¿Me están siguiendo? Sí. Es que vivimos una vida de lujo en realidad en Estados Unidos. Pero el juicio está entrando. Y los traicioneros más grandes son los mismos políticos. Nos están vendiendo con el mundo. Siempre ha sido el patrón, familia. Siempre la destrucción de un pueblo siempre ocurre de adentro hacia afuera. Por eso es que quieren eliminar el patriotismo. Ellos no quieren que seamos patriotas de nuestro país. Porque el patriota está dispuesto a pelear para defender su libertad y defender su derecho. Tú quitas el patriotismo, entonces nadie quiere pelear por el país. Minimiza la Constitución, como se está haciendo. Le quita las armas a los ciudadanos que no se puedan defender. ¿Y qué tienen? Nada. Se pelean ellos mismos de adentro hacia afuera. Guerra civil y ya los chinos felices allá tranquilitos comiendo allá. No sé, la loquera que comen allá. ¿Ok? Siempre ocurre igual. El problema en Venezuela, yo viví en Venezuela 6 años. El problema en Venezuela, ¿quién fue que comenzó allí? Chávez, uno de los mismos venezolanos. Le mintió al pobre, te vamos a dar esto, te vamos a dar esto, te vamos a dar esto. Y lo hizo, quitándole a otra persona, oprimiendo a uno para al otro. Se murió el tipo porque se le ocurrió maldecir al pueblo de Israel. De todas las loqueras que estaba haciendo, un día se levantó bien arrogante y él dijo: desde lo más profundo de mis entrañas, yo bendigo al pueblo de Israel. Él no, él dijo lo opuesto. ¿Y de qué murió? ¿De cáncer dónde? En las mismas entrañas. No aprendió de Faraón, no aprendió de Hitler, no aprendió de... Él no aprendió de la Biblia. Ah, que se me olvidó que no estudiaba la Biblia. ¿Y qué hace el pueblo de Venezuela? Muchos de ellos adoran a Chávez, no todos, muchos de ellos que no son fanáticos de él. ¿Están viendo? Vino de adentro. Todos los pueblos igual. En Colombia, ¿a quién eligieron? A un comunista. Es como que el mundo se volvió loco, pues. Aquí, muchos de los políticos que hay hoy día en los lugares locales son que comunistas. En California, los líderes, comunistas. Es increíble. La gente los escoge y ellos hacen pólizas que van en contra de nuestro propio derecho. Y la gente dice: votamos la próxima vez. No, están causando traición. ¿Sabes lo que la Biblia dice? ¿Tú sabes lo que la Biblia dice cuando hay alguien que hace traición? Mueren. Por eso que Dios decía: plaga. Esos fueron, ok, a toditos lo vas a, ¿cómo se dice? Empalar. Impale them. Empalar. Lo vas a empalar. ¿Sabes lo que es eso? Eso, poner a un tipo colgando en un palo. El Eterno lo dijo: agárralo a todito y vamos a empalarlos. Para que todo el mundo vea la vergüenza. Ajá. No, y era un palo por aquí hasta abajo. Como el cerdito que se va ahí. Esto es serio. Si estuviéramos viviendo en una teocracia, la persona que llamó a Yeshua un bastardo se podía llevar al Sanedrín o el concilio. Vamos a hablar del concilio, y eso lo hubieran cortado, no matado, cortado ningún tipo de conexión con el reino. En el primer siglo, cuando Pablo lo acusaron de hablar en contra del templo, de la Torá y del pueblo, ¿qué le hicieron? Lo llevaron a Jerusalén. En Jerusalén, él estableció el caso de lo que estaba haciendo y le dijeron: ok, no hay problema, yo juzgo, dice Santiago, yo juzgo que no se le perturben a los gentiles que están entrando al evangelio, ¿no? Estoy parafraseando. Y él dice que solamente se abstengan de ¿qué? Lo mismo de aquí, de idolatría, fornicación y ahogados. Lo mismo que causó el pecado
de Zimri Cosby, que trajo juicio al pueblo de Israel, es lo mismo que siempre ha prevalecido en la tierra de Israel en todas las edades. Ellos dicen, tú quieres ser un gentil que quieres seguir la Torá, no hay ningún problema. El judío moderno te dice que tienes que hacer las leyes noádicas. No, eso fue un invento del judaísmo de la Edad Media. ¿Sí o no, Rafi? Ok, perfecto. Entonces, pero el Mishneh Torah de Rambam te dice que una persona que se acerca a Dios, una persona que se está acercando a Dios, tiene por lo menos 3 requisitos mínimos para entrar a la comunidad. 1, abstenerse de idolatría. 2, de comidas impuras. 3, de fornicación, de adulterio. Para ser moralmente puros que puedan estar en la comunidad. Porque la inmoralidad de uno puede perjudicar a todo el campamento. ¿Qué ocurre con los líderes cuando caen en el pecado moral? La congregación se divide. ¿Y quién es el que paga? Porque el pecador no viene a decir, pero esos no son creyentes de ese Jesús de la Biblia. No minimizan a nuestro Mesías, porque no estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios dice que vivamos. Familia, nosotros tenemos una gran responsabilidad como reino. Por eso que hay cositas que yo peleo y hay cositas que no peleo. ¿Usted me ve haciendo videos cada segundo corrigiendo a medio mundo? No, pero no diga nada de mi Mesías. Usted dice algo de esa índole en contra del Mashiach. Yo estoy dentro del reino Elohim por el trabajo de ese Mesías. A mí nadie me le va a llamar un bastardo, especialmente uno que proclamaba ser parte del reino. ¿Cómo es posible que toleremos esas cosas? ¿Y el liderazgo dónde está? ¿Por qué no nos levantamos a decir eso no se puede tolerar? No importa qué teología tenga, qué diferencias tengamos. 1 casa, 3 casas, 4 casas, 5 casas. No importa. Nombre sagrado, no nombre sagrado. Tierra plana, no tierra plana. No importa. Si creemos en Yeshua y alguien profana, di que Mahoma es un bastardo ante los ojos y ante un musulmán. A ver qué te hace. Entonces, si tú dices algo en contra de los musulmanes te agarran sin un juicio justo y te matan. Nosotros, si dicen algo acerca de nuestro Creador y de su Hijo Yeshua, no, pero es que hay que amarlo. No, ve un momentico. Esa persona no está en convenio, está faltando el respeto a nuestro Mesías. No te dejes en el pecho con Yeshua y después cuando es el momento de dar cara, no des cara. Hay batallas que tenemos que pelear. Y hay algunas batallas que no tenemos que pelear, pero la guerra se va a ganar de una forma u otra. Rafi. Volviendo a lo que hizo Zimri y Cosby. En el último censo que aparece en números, todas las tribus aumentan en números, menos la tribu de Simón. Fueron esparcidas dentro de la tierra. La de Simón, la mayoría de los hombres cometieron el pecado con las mujeres madianitas. Por cierto, ¿no estaban ellos entre todas las tribus de Israel? Perdieron parte de la herencia por eso. Interesante. Interesante. Ok. El capítulo 25. Ya leímos eso, ¿no? Lo pueden conectar con Hechos capítulo 15. Ahora, vamos a seguir. El versículo 4 que dice mi hermana. Números 25:4. Y Adonai dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Adonai delante del sol. Y el ardor de la ira de Adonai se apartará de Israel. Pero recuérdate que el versículo 2 dice que invitaban al pueblo. Invitaban. Que el comentario de Milgram es bien interesante acerca de esto. Vamos a leerlo. Dice, literalmente llamados. También denota invitar, especialmente a las fiestas de sacrificios. A los sacrificios la secuencia, sacrificando después de prostituir, teniendo sentido. La atracción sexual condujo a la participación en las fiestas de sacrificio en el santuario de Baal Peor y finalmente el matrimonio mixto. Esto se ajusta precisamente a la predicción del libro del Éxodo, porque codiciarás a sus dioses y sacrificarán a sus dioses y os invitarán. Cuando usa la palabra invitar en hebreo es la misma. La palabra te invitarán. ¿Ok? Y vosotros comeréis de sus sacrificios. Cuando tomes esposa de entre sus hijas, para tus hijos, sus hijas codiciarán sus dioses y harán que tus hijos codicien sus dioses.
Éxodo 34, versículo 15 al 16. Lo que Dios dijo en Éxodo 34 está ocurriendo ahora en Números capítulo 25. Interesante, ¿no? Familia, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué ha hecho usted para encontrar tantos favores delante del Eterno que estamos aprendiendo tanto en un año? ¿Verdad? Estamos aprendiendo mucho. No permitamos que el conocimiento vaya por encima de la obediencia. El conocimiento nos facilita entender la voluntad del Eterno para obedecerlo mejor. No pensemos que lo sabemos todo, porque no lo sabemos todo. Pero cuando estamos bien claros en algún punto que podemos validar, eso lo defendemos. Y no podemos sentirnos avergonzados de ser confiados en estas cosas. Interesante que a veces la gente escucha a uno y piensa que uno está siendo arrogante. No, que tengo la confianza que lo que estoy diciendo lo puedo validar. Muy diferente. Es la forma que presentamos la información. ¿Okay? Podemos tomar la información educativa, minimizar la Biblia, o podemos edificar al pueblo, como lo estamos tratando de hacer hoy. Pero es algo un poquito retante, porque la audiencia no está acostumbrada a la información. No es que no queramos aprenderlo. ¿Me estás siguiendo? Jaime, cuando tú tienes una persona que empieza a hacer pesa, que tú igual que yo, tú sabes, cuando entrenamos gente, que lo bombardeamos de información, que lo volvemos loco, y ellos no saben ni hacer 5 libras. Y ya tú estás hablando, no, que tiene que hacer esto, que come 3 veces al día y tiene que contar las calorías, y tú como, tranquilo, mío, yo quiero comerme mi steak. You know? Pero ¿verdad que te cuesta al principio moldear a esa persona, moldearlo? O la señora, Lisandra, ¿cuánto tiempo tiene entrenando a Lisandra? 7 años, ¿verdad? Y la Lisandra que vemos hoy no es la misma que conocimos cuando estaba haciendo, ¿verdad? Completamente diferente, bajó mucho peso. Ahora tiene su propia disciplina, ella entrena a personas, ella hace cosas, pero ella sigue entrenando con Jaime. Pero le tomó tiempo. La satisfacción de un entrenador ver a una cliente que se convierte en una amiga, ¿verdad? Pero ve el resultado del trabajo. ¿Sí? Imagínate el Eterno cuando ve el resultado que nosotros, después que Él dio el mandamiento, usó a un profeta pagano para traer bendición, para que podamos estar seguros que ninguna arma forjada puede ir en contra de nosotros. Y nosotros buscando demonios en cada esquina, y nosotros dudando del poder de Dios, y nosotros minimizando su poder, nosotros minimizando su Biblia, nosotros permitiendo cualquier loco que se pare en el internet a profanar el nombre del Mashiach. ¿Qué más puede Él hacer por nosotros? Algunas cosas se toleran, otras cosas no. Que el Eterno no toleró que el hombre que de su boca salió, que lo que Dios bendice nadie puede maldecir. El consejo que ese hombre le dio a Balac trajo caos dentro del campamento. Porque el pueblo, aunque estaba protegido del exterior, estaba susceptible a las influencias de adentro hacia afuera. Y eso siempre va a ocurrir con todos nosotros. Todos podemos caer mañana. Cuando reconocemos eso, entonces nos fortalecemos en el Eterno. ¿Me están siguiendo? No pensemos que estamos bien parados, todos podemos caer mañana. Pero la razón, la forma que podemos nosotros manejar la presión y mantenernos firmes es siempre entendiendo que el costo es muy grande. El costo es muy grande. Antes de tomar la decisión, piense cuál sería el costo de esta decisión. Cuando yo estaba en el mundo, yo siempre decía, antes que iba a hacer algo estúpido, muchas veces no lo pensé muy bien, pero en algunas ocasiones que yo estaba listo en un umbral de hacer cosas que yo sabía iban más allá de lo que yo suponía que yo hiciera. Yo me hacía una pregunta. Yo literalmente me hacía una pregunta y yo decía, si mi papá me viera ahora mismo, ¿estuviera orgulloso de mí? Yo decía eso. Yo recuerdo una vez a las 3 de la mañana, estaba en un lugar específico en Venezuela. Y yo recuerdo que yo mismo me miré en el espejo, fui al baño, me miré en el espejo y yo digo, si mi papá me viera ahora mismo, ¿estuviera orgulloso de mí? Agarré y me fui para mi casa tranquilito a dormir. Me eliminé de mucho dolor de cabeza por malas decisiones basado en lo que uno ve y lo que quiere hacer. Eso nos ocurre a todos. Parte de nuestra vida cotidiana que tenemos que lidiar. La Torah nos ayuda a formular, reformular en el entrenamiento. Empezamos con 1 o 2 mandamientos.
¿Cuántas cosas en la Biblia hoy usted no sabía que aprendió hoy? Hoy nada más. Quiere decir que hoy usted está más fuerte que ayer. Tiene más evidencia de validar su fe. Mañana va a estudiar otra cosa y le da más fuerza. De repente un día le da piernas, un día le da bíceps, el otro día tríceps, otro día pecho o espalda. ¿Ok? Pero no se dé contra la cabeza, contra la pared. Ese nunca le va bien. ¿Ok? Pero cuando hace el ejercicio le duele todo uno al principio. Hoy me duele todo. Estaba haciendo ejercicio ayer, me duele. Ay, Dios mío. Pero yo sé que ese dolorcito que uno sufre ahora, después cuando uno no entrena mucho tiempo, después uno quiere ese dolorcito porque sabe que está fortaleciendo los músculos. Yo sé que se está fortaleciendo. Eso va a pasar. La Torah nos enseña toda la semana en el estudio cómo fortalecer nuestra relación con el Eterno. Estamos aprendiendo hoy qué ocurre con un profeta pagano. Vamos a Deuteronomio capítulo 13, rapidito. La hermana lo va a leer. Del 1 al 7, ¿ok? Antes de continuar aquí. Ya casi termino. Deuteronomio 13:1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Adonai vuestro Elohim os está probando para saber si amáis a Adonai vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Por qué yo no sigo corriendo a los predicadores cristianos que siempre están promoviendo los sueños, las profecías y los milagros? Que yo no creo que esas cosas puedan existir. Seguro que sí. Es que yo he aprendido en la Torah que Él me dice que no hagamos lo que las naciones hacen. Porque yo entiendo que el estilo recuérdate, el profeta Balaam era un profeta pagano, ¿no? Que el Eterno utilizó con un propósito a bendecir al pueblo, ¿sí? Pero él continuó actuando como un pagano. Él no cambió. Miren lo que dice el capítulo 12, versículo 29 al 32. Oigan. Cuando Adonai tu Elohim haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas a poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Hemos visto hoy, en el capítulo de hoy, cómo el pueblo de Israel está sufriendo lo que es la penalidad de adorar a Dios dentro del campamento de Israel, como la nación de Moab adoraba a sus dioses. ¿Ven cuántas personas murieron? 24,000. Yo creo que el mensaje llegó, ¿no? Ok, imagínate una plaga así que afecte a todo. Entonces dice el versículo 31: no harás así a Adonai tu Elohim, porque toda cosa abominable que Adonai aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún sus hijos y sus hijas quemaban el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Todo lo que yo te mando. Somos mensajeros de Él. Si nosotros decimos que la ley fue abolida, estamos nosotros ¿qué? Blasfemando el nombre del Eterno, porque ese no fue el mensaje que nos dio. Y dice: no añadirás a ello ni le quitarás. Es un vocabulario perfecto del mensajero que el hermano Jaime está hablando del libro Apocalipsis. Y después te dice: si un soñador de sueños y un profeta hace milagros y ocurren los milagros y el sueño, obviamente esas cosas sí ocurren, pero la acción de esa persona va en contra del carácter de Dios, y la obediencia a la Torah te dice que no vayas con ellos. Entonces, ¿por qué el mundo hoy de raíces hebreas se está entreteniendo con la zanahoria de milagros del cristianismo, cuando en el cristianismo como denominación, no todos, pero muchos de ellos son gente buena? Yo conozco muchos hermanos cristianos que son gente muy buena, muy decente, y hasta guardan muchos mandamientos sin saberlo, y hacen justicia y bondad. Pero ese no es el punto. El punto aquí fue: y levántase a adorar a dioses que no son los tuyos. ¿Ok? Quiere decir que en la forma de adoración que se utiliza allá no es la misma que la Torah. Pero si la misma forma de adoración es la misma en los dos lados, ¿cuál va a ser la diferencia?
Tú vas a una sinagoga y tú ves drásticamente la diferencia entre lo que es una observancia de la Torah y lo que no es la observancia de la Torah. ¿Me están siguiendo? Las palabras no les gusta escuchar esto. Hay unas reglas de adoración que salen del templo, lo hablé en la mañana, ¿no? Que salen del templo, eso nunca va a cambiar. ¿Ok? El decir que no hay espíritu en la Torah, por favor, eso es una falta de respeto en mi opinión. Porque, ¿cómo es posible que vamos a decir que no hay espíritu en la Torah cuando le ha puesto el espíritu en su pueblo y lo ha santificado? Pero hay un orden de adoración. Entonces aquí está diciendo que no vayas con ellos. Dice el versículo 4: en pos que Adonai vuestro Dios andaréis, en pos de Adonai vuestro Dios, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharás su voz, y a él serviréis y le seguirá. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Adonai. El sueño y el milagro ocurrió, pero su acción iba en contra de la voluntad del Eterno. Entonces, esto es lo que yo escucho hoy día, porque hay un movimiento muy grande dentro de Raíces Hebreas en inglés de regresar al cristianismo. Yo lo estoy viviendo, lo estoy viendo los últimos 6 años. ¿Ok? Ya hay algunos eventos que ya yo no voy porque no quiero estar envuelto en eso. Que yo para atrás no voy. ¿Ok? Discúlpame, pajito, yo no voy. ¿Ok? Yo entiendo que en el cristianismo hay mucha gente muy buena que quiere aprender, lo entiendo. Y así como he hecho con ustedes, extendemos la mano de amistad y hermandad. Vamos a trabajar juntos, vamos a aprender la Torah juntos. Pero si no caminamos juntos hacia la tierra, seguimos la nube, yo tengo que seguir allá. Te me va a disculpar. Aquí, gracias al Eterno, ustedes están dispuestos a caminar juntos y caminando hacia la tierra. Y estamos aprendiendo poco a poco, ¿verdad? A usted yo le he forzado a hacer algo, ¿verdad? Que en ningún momento. Cuando hicimos la liturgia, ¿quién la pidió? Ustedes. Cuando hicimos la fiesta, ¿quién la pidió? Ustedes. Cuando quisieron hacer 23 horas y media Yom Kippur, ¿quién la pidieron? Ustedes. Echando broma, ya me miraron, ya me va a correr, ya me va a regañar ahorita. ¿Ok? En otras palabras, en ningún momento yo estoy forzando a nadie. Ustedes. El Shabbat, cuando comenzaron con el Shabbat, yo les dije, ustedes tienen que guardar el Shabbat, si no, no vengo más. Yo nunca dije nada. Algunos dejaron de venir porque es un mensaje nuevo, no lo entienden. Muchos se han quedado y están entendiendo. Es parte del proceso. ¿Tú crees que yo voy a ir a buscar a la gente que se va? Estamos enseñando. Porque no se quedan y escuchan por lo menos. Yo siempre le digo a las personas, denme un año por lo menos. Un año, un ciclo. Valida la información. Y si no estás convencido, yo me voy tranquilito, no hay ningún problema. Porque en ese año yo también estoy aprendiendo. Y yo estoy madurando y la circuncisión del corazón entra. Queremos aprender juntos. Dejemos de estar tirándonos unos a los otros. No conlleva nada. Más vergüenza al Eterno. Amén. Ok, entonces. Entonces aquí va para terminar. Invitados, ¿no? Mira lo que dice abajo. Dice, la tradición posterior, sin embargo, afirma que la prostitución es un acto de prostitución sagrado que constituía parte integral del ritual que tenía lugar durante la fiesta del sacrificio. Por lo tanto, el Targum de Jonathan, que es el arameo, es el comentario de la Torah en arameo, ¿okay? Dice, en sus comidas de culto, en este versículo, lo traduce de esa forma. ¿Ok? Bien interesante. ¿Ok? Entonces, cuando leemos el versículo 3, ¿qué dice el versículo 3, hermana? Así Israel se apegó a Baal peor, y la ira de Adonai se encendió contra Israel. El versículo 3 atacó en el hebreo, es Vayitzemech le, quizás por pacto. Es decir, transfiriendo, esto es lo que hicieron cuando se apegó ellos a Baal peor, lo que implicaba era una transferencia de lealtad de Adonai a Baal. Por eso es que la comida es tan importante. Por eso es que Dios no quiere que comamos algunas comidas, porque esas comidas estaban conectadas con los rituales antiguos del inframundo. Por eso la comida kosher es importante. Por eso la pureza moral incluye el acto de idolatría, el acto sexual y la comida del estómago. Porque en aquel tiempo todo estaba sacrificado a ídolos. Hoy día hay comidas que están sacrificadas a Alá,
halal. Hay comida que están sacrificando. En China, uy, Hong Kong, Dios mío, qué miseria tuve allí yo este tiempo. Eso fue lo más difícil para comer en China. Donde quiera que entraba había un altar a los dioses. En una entro a un lugar, había una señora ahí ¿cómo se dice? Enyangotada, haciendo un incienso con una gallina muerta y unas frutas al muerto. Y yo, en el umbral de la tienda. Y yo dije, para allá yo no voy. ¿Me están siguiendo? Es un problema, por eso es que el judío entiende estas cosas. Vamos a seguir. Entonces, Números capítulo 25:8. Y con esto termino. ¿Qué dice? Fue tras el israelita a la tienda y los atravesó a ambos por su vientre, al varón de Israel y a la mujer. Y enseguida se detuvo la plaga sobre los hijos de Israel. Entonces la pregunta es, la tienda que está hablando, yo antes enseñé que era el tabernáculo y yo estaba equivocado. Dígame. Si era sexo ritual, lo que estaban haciendo, ¿no lo tenían que hacer en el lugar donde se adoraba al otro Dios? Lo estaban haciendo en la tierra de Israel, en el campamento, de Israel. Repita eso de nuevo. Si era sexo ritual, ¿no lo tenían que hacer en un lugar específico donde se adoraba a tal Dios? Exacto. Porque aquí lo están haciendo en el campamento de Israel. Esa es la profanación tan grande que lo hicieron. Ok, este es el equivalente. Que un hombre casado tenga sexo con la amante en la cama de tu esposa, donde tú duermes con tu esposa. O en la casa. O sea, no deberían de ir al altar del otro Dios, podría ser. En cualquier lugar. Es ritual. Exacto, eso es lo que vamos a hablar ahora. Dice, la palabra tienda es la palabra hebreo Hakuva, no Cuba del país de Cuba, Hakuva, ¿ok? Entre las tribus beduanitas preislámicas, la cuva era una tienda de campaña de cuero rojo en miniatura con una parte superior abobadada. En ocasiones, lo suficiente pequeña como para montarla sobre un camello. Contenía ídolos tribales o bétilos y se instalaba cerca de la tienda del cacique. Se usaba para la adivinación. Guió a la tribu en sus andanzas. Ocasionalmente asistía una sacerdotisa y estaba ocupado en tiempos de crisis por mujeres de las familias tribales más nobles. ¿Ve? Las princesas madianitas estaban en una cuva. Y todo eso tenía que ver con idolatría. Pero el cuba mencionado aquí probablemente no era el nombre del tabernáculo de Israel, no lo era. Era más probable que fuera un dosel matrimonial. Un crimen atroz y agravado de esta pareja no fue solo su matrimonio mixto, sino que lo alardearon ante Moisés y los líderes de Israel. En otras palabras, ellos tomaron la mujer y se metió en una tienda donde se hacía idolatría, se comía la comida a los ídolos, hicieron sexo ritual. Eso fue una gran profanación que fue sugerida por Balaam. Entonces no podemos decir que este fue el tabernáculo como yo dije casi 13 años atrás, porque no sabía que la palabra Cuba representaba esto. Porque en ese tiempo yo no estaba estudiando el Antiguo Medio Oriente. No es fácil para un maestro decir, yo lo enseñé equivocadamente tanto tiempo atrás. A mí no me molesta porque entiendo que estamos en ese periodo de aprendizaje. Estamos tratando de adaptarnos a nueva información. Que muchas personas la usan para minimizar la Biblia y hoy la estamos utilizando para validar el documento que estamos leyendo. Balaam existió, tenemos la evidencia arqueológica. No fue en el tabernáculo, tenemos la evidencia del texto hebreo y la cultura del tiempo antiguo. ¿Qué más podemos hacer? Aprender del ejemplo. Ya el Eterno dijo, no hay maldición para Israel, ni agüero, ¿no? Ni adivinación. ¿Sí o no? Sí. Que nadie puede maldecir lo que él ha bendecido. ¿Amén? Entonces no podemos nosotros permitir que el pecado entre siempre de adentro hacia afuera. Los problemas que han ocurrido en la historia de esta congregación antes de la Torá eran internos, generalmente no era de afuera. Muy raro, gente de afuera viene a crear problemas. Porque si no le interesa el Dios que se sirve aquí, no van a venir. Al menos que tenga un problema con que quiera hacer daño a la gente, pues estoy seguro que hay personas aquí que no lo deja pasar de allí. ¿Ok? Pero generalmente siempre hay problemas internos. Con líderes, con personas que están usurpando
Interesante la historia que hemos podido ver los últimos 6 semanas. Sigue la historia. Siempre es interno, el problema es interno. Coré se revela, el pueblo se revela, el pueblo no obedece, el pueblo hace lo incorrecto. Siempre va a ser un problema de un líder mantener el orden dentro del campamento. ¿Por qué? Porque somos una familia disfuncional. Estamos peleando con todo el mundo. Pero se tiene que levantar un Pinjas a proteger el espacio sagrado. ¿Dónde están los Pinjas de hoy? ¿Dónde están los Josué de hoy? Cuando el pueblo no quiso entrar a la tierra, Josué y Caleb dijo, no, si él dice que podemos, vamos a entrar. ¿Qué hizo el pueblo? Vamos a matarlo. ¿Okay? Coré, ¿qué hace? Quiere destruir a Moisés y Aarón. ¿Qué hace el pueblo? Reta a la autoridad de Aarón y... ¿Qué hace el Eterno? Establece un sacerdocio para guiarlos, para ayudarlos. Y le da gran responsabilidad. Si tú no haces lo que tienes que hacer, mueres tú y la persona. Si Pinjas no tomaba a mano lo que era que tenía que hacer como la guardia del templo, él moría, Cosby Zimri también. Quiere decir, Moisés sabía su rol. Moisés lo vio. Moisés no fue a matarlo, porque eso no era el rol de Moisés. ¿Cuál es tu rol en el reino de Dios? Para que estemos claros que todos tenemos una misión. Yo conozco mi rol. Yo conozco mi rol. Estoy tratando de mantenerme en mi rol. A veces hay personas que quieren que yo vaya a otro tipo de rol. Yo no puedo entrar en otro rol que el Eterno no me ha llamado. Porque entonces el mensaje no va a ser el mismo. ¿Cuál es su rol? ¿Usted es un Balaam que el Eterno utiliza para traer bendición, pero después ayuda a que el pueblo sea destruido? ¿O somos un Pinjas que lo único que quiere es proteger el espacio sagrado, no importa lo que cueste? Esa es la decisión que tenemos que hacer nosotros. Shalom. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. A los hermanos en las redes, gracias por estar con nosotros. Esperemos que estos estudios sean de bendición.